habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Nicole Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 7. Más advertencia sobre mujeres inmorales. Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con un corazón astuto. Era rebelde y descarada,
de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: «Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás». Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos, numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Amigo y amiga, cuánto gusto en saludarte y darte la bienvenida a tu programa Estudiando la Biblia cada día. Seguimos firmes en la disciplina espiritual fundamental para todo creyente. Esa disciplina es el estudio de la palabra de Dios. Por ello debemos hacerlo cada día. Seguimos avanzando en el libro de Proverbios, un libro fascinante, un libro de consejo, un libro de sabiduría, y estamos ya en el capítulo 7. Los mandamientos deben permanecer en nuestro corazón si queremos escapar del pecado y de la muerte. Es la enseñanza primordial de este capítulo. Vamos a leer versículo 1 y 2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Guardar los mandamientos y la enseñanza es el llamado de estos dos versículos introductorios. Como a la niña de los ojos, como la pupila, la parte central de nuestra vista que tanto debemos cuidar, proteger, porque es clave para poder tener el sentido de la visión, poder tener la vista. Así que con tanto celo como nuestros reflejos protegen la pupila, así nosotros debemos preocuparnos por guardar la enseñanza, los mandamientos de nuestro Dios. Versículo 6. Miraba yo por la ventana de mi casa a través de mi celosía. Cuando vi entre los ingenuos, observé entre los jóvenes a un joven falto de sensatez. Y aquí se introduce una historia muy interesante, parece una novela. Parece una película en donde el autor pone un ejemplo de un caso de un joven que camina en la oscuridad y se dirige hacia la casa de una mujer que es declarada aquí una ramera. Dice, al atardecer, cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche, en esto una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astucia en el corazón, una mujer astuta, una mujer que vive de
de pronto en malas andanzas, así podríamos describirla, alborotadora, pendenciera, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, al acecho de todas las esquinas. Se asió del joven y lo besó, imagínate, dice el versículo 13. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando con ansia tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con lino de Egipto. Y mira, esto de sacrificios de paz, dice que de su víctima participaban los asistentes en un festín familiar. Ella lo invita a recibir una porción de eso que quedó, de la comida, del festín, del sacrificio de paz. Y ella dice, hoy he cumplido, le pone una nota de urgencia porque el sacrificio solo podía ser consumido el mismo día o el día siguiente. Terrible esta mujer porque está combinando, míralos, un acto religioso, un acto sagrado para ellos, lo está combinando con una relación indebida. ¿Cuántas personas hoy también están dentro de lo sagrado, dentro de lo espiritual, dentro de su iglesia y aún manipulando las cosas sagradas, están cometiendo actos ilícitos de temas de adulterio y promiscuidad? Esta mujer alborotadora, dice aquí, tomó al joven, el joven también va, así que los dos son culpables, ¿no? El joven se dirige hacia ella también lo busca, lo toma de la mano y lo lleva a su lecho. En el versículo 17 dice, he perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor, hasta la mañana disfrutemos de amores, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Así que claramente vemos una mujer adúltera, sin vergüenza. Versículo 20, la bolsa del dinero se llevó en la mano y no volverá a su casa hasta la luna llena. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, así se describe al joven, como va el necio a prisión para ser castigado, como el ave que se arroja contra la red sin saber que va a perder la vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y a partir de esta historia viene entonces el llamado de la palabra del proverbista diciendo, ahora pues hijos, escuchadme, estad atentos a las razones de mi boca. No se desvíe tu corazón a los caminos de ella, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amigos, aquí hay entonces una buena ilustración que nos advierte, jóvenes y amigos, a no caer en esta trampa. Por eso debemos guardar la enseñanza de la palabra de Dios y los mandamientos como a la niña de mi ojo, como la pupila. Y en el versículo 3 al 4 dice que la palabra de Dios debe habitar en nosotros y que esté siempre en nuestra mano para ser leída. Siempre debemos tener la Biblia en nuestras manos, porque si está en nuestras manos vamos a poder leerla. Que nos da sabiduría, sea nuestro pariente más cercano la palabra de Dios para ser librados del adulterio, de la fornicación u otro pecado. La palabra de Dios nos libra de las trampas fatales del diablo o de nuestras propias pasiones desordenadas que quieren dominarnos. Pero cuando leemos la palabra, cuando vamos a los mandamientos y con oración, entonces reafirmamos una vida correcta, una vida en el camino del juicio, el camino del equilibrio, el camino de lo correcto, de lo puro. Amigo, subraya el versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Qué lindo mensaje, es un llamado con una gran promesa. Si guardamos los mandamientos, vamos a vivir, vamos a tener bendición, vamos a tener una vida agradable, una vida buena, una vida sana, una vida
de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Escribe aquí debajo del video: mi decisión, Señor, es vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus mandamientos. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener esa práctica de la palabra de Dios en mi propia vida y no caer en los lazos del diablo, que está como la mujer adúltera haciendo estrategias para enredarnos y llevarnos al lecho de la muerte, al pecado. Cuidado, tengamos cuidado y sigamos los consejos de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por tu llamado, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque guardando tus mandamientos tenemos vida en abundancia, tenemos paz. Ayúdanos a vivir en este camino y a ayudar a otros para que también lo sigan. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, te deseo mucha felicidad, bendiciones en este día. Dios te guarde y te bendiga. Nunca me fui, sigo aquí. Jesús, Jesús, a tus brazos regreso. Descanso en que estás en control. Y aun cuando no lo comprendo, confío en tu corazón. Otra vez, y en tu presencia todo tiene sentido. Tu yugo es fácil y eres fácil de amar. Te escucho decir, vuelve a mí. Nunca me fui, sigo aquí. ¿Puedes creerlo con nosotros y cantar juntos? Jesús, a tus brazos regreso. Descanso en que estás en control. Y aun cuando no lo comprendo, confío en tu corazón. Otra vez, otra vez. Toma las piezas de mi corazón, que pueda ser una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoración. Vamos a hacer esto personal. Toma las piezas de mi corazón, que pueda ser una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoración.
otra vez. Otra vez. Una y otra vez. Otra vez. ¿Por qué no piensas en cada vez que Él ha sido fiel contigo? Cada vez que has podido regresar confiadamente a los brazos del Padre. Regresamos otra vez. Tu gracia nunca falla, tu bondad nunca falla. Y otra vez, otra vez. Jesús, a tus brazos regreso, descanso en que estás en control. Y aun cuando no lo comprendo, confío en tu corazón. Otra vez, otra vez. Gracias, Cristo. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú.
el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 38. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. El Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después, murió la esposa de Judá. Cumplido el período de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él.
Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo. Sin darse cuenta de que era su propia nuera, preguntó Tamar. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? ¿Qué clase de garantía quieres? Ella contestó. Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía, pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar. ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¡Sáquenla y quémenla! Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: Este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones amigos y hermanos de la fe a Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido diario explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a detenernos para analizar el capítulo 38 de Génesis. Esto es Esperanza.
Y no olvides suscribirte y compartir estos videos porque este es el canal de las Sagradas Escrituras. Mientras José iba camino a Egipto y se desarrollaban los eventos de su esclavitud, hubo acontecimientos dentro del hogar de Jacob que hizo que sus hijos, por lo menos uno de ellos, se fuera del hogar. Judá empezó a hacer su vida aparte. Y así es como comienza este capítulo 38. Dice que en aquel tiempo, en el tiempo de todos estos sucesos, de haber vendido a José, de haber engañado a su padre y todo este conflicto familiar, en ese tiempo Judá dejó a sus hermanos. Recordemos que Judá fue el que propuso vender a José para no matarlo. Y en cierto sentido esto entristeció profundamente el corazón de Judá, que hizo que se apartara de sus hermanos. Lo que Judá no sabía era que a través de él, a través de su simiente, sería la continuación del linaje mesiánico. Eso lo sabemos nosotros porque, bueno, por lo menos hemos tenido la oportunidad de conocer que Jesús nació de la tribu de Judá, porque David, el rey de Israel, en el futuro, en este caso, recibió la promesa que de su descendencia no faltaría rey que se sentara en el trono de Israel. Pero en este contexto del capítulo 38 de Génesis, Judá no conocía a cabalidad el futuro. Judá era el cuarto hijo de Jacob que había tenido con Lea. Por lo tanto, estaba muy lejos de que él pudiese ser el primogénito. Pero así comienza el relato. Judá se aparta de sus hermanos y se fue a vivir con un varón adulamita. Este varón adulamita que entabló amistad con Judá se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó por esposa y se llegó a ella. Por lo que dice el relato, Judá no tenía esposa hasta este momento. Al estar ya fuera del hogar, pues hace lo que no debió haber hecho, pues tener una esposa cananea. No siguió el consejo de Abraham, de Isaac, y en este caso, pues su padre Jacob había cometido muchos errores, y ya nos hemos dado cuenta que esto afectó profundamente la conducta de sus hijos, y esto causó dolor al corazón de su padre Jacob. Así que Judá, pues ya habiendo cometido muchos errores con José y todos los acontecimientos que ocurrieron en su casa, pues formó su hogar, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros que nos vamos a un lugar distante, solos, solteros, y pues tenemos el deseo de tener compañía, y aquí Judá decidió tener una esposa cananea de un hombre llamado Súa. Dice que la tomó por esposa, se allegó a ella y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, lo llamó concibió otra vez y tuvo otro hijo y lo llamó Onán. Aún tuvo otro hijo y lo llamó Selah. Por lo menos aquí han pasado entre 3 a 5 años desde que conoce a su esposa y tiene a sus 3 hijos. Entonces tiene a a Onán y a Selah. Y ellos estaban en un lugar llamado Kesib cuando nació Selah. Después Judá tomó esposa para su primogénito. Esto quiere decir que no pasaron solo 5 años. Estamos hablando de mínimo 18, 20 años transcurridos en este capítulo 38 de Génesis. Mientras José está en Egipto, Judá entonces se presenta su vida en este capítulo 38. De hecho, la vida de Judá es la única que se presenta en detalle con relación a todos sus otros hermanos. Porque ya sabemos nosotros lo que ha sucedido con Judá, que a través de Judá continuaría la simiente o la descendencia mesiánica. Entonces aquí dice que Judá tomó por esposa para su primogénito la esposa llamada Tamar, y primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Y aquí viene ahora la experiencia paternal de Judá. Si nos hemos dado cuenta ahora que Judá tiene que aprender a ser padre y a darse cuenta que el trabajo paternal no es la obra más sencilla. Ser padre
es complicado, y más en el ambiente que Judá se estaba desarrollando, que era la tierra de los cananeos, una tierra llena de idolatría, de paganismo, de simplemente complacer los deseos, dejarse llevar por los ojos. Aquí el relato dice que a la vista del Señor, el primogénito de Judá, era malo, y el Señor le quitó la vida. ¿En realidad Dios fue el que le quitó la vida? Nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud, las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Si nuestros hijos se rebelan a los mandamientos del Señor, si violan las leyes tanto humanas como divinas, pues habrá irremisiblemente una consecuencia. La Biblia no da en detalle cuáles fueron el comportamiento malvado de pero hoy podemos adaptarlo a este siglo XXI que tú y yo estamos viviendo. Si yo decido violar las leyes divinas y las leyes humanas, voy a tener consecuencias. Si yo agarro el automóvil a medianoche, en medio de una borrachera, y agarro en alta velocidad, y estoy movido simplemente por el impulso, por el placer, por el deseo, por la adrenalina, y tengo un accidente, entonces decimos, ¿Dios le quitó la vida? No, sencillamente fue nuestra irresponsabilidad. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de madurez. Sencillamente nos dejamos llevar por los impulsos. Y aquí vemos que muere y se le atribuye esa muerte a Dios por su maldad. Pero sencillamente Dios no fue el que le quitó la vida a Dios quitó su protección, y al no tener la protección divina, pues la consecuencia es la muerte. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy en día mueren cantidades de personas por su irresponsabilidad. Hoy mueren personas en grandes cantidades porque Dios retira su protección. Y si el ángel del Señor no está protegiendo nuestra vida, estamos a merced del enemigo. En el libro de Job nos damos cuenta claramente que Satanás busca quitarle la vida a los seres humanos. Pero ese libro de Job lo vamos a estudiar más adelante. Aquí vemos que muere por su maldad. Y dice el versículo número 8, entonces Judá dijo a Onán, no sabemos qué edad tenía Onán, pero recibe la orden de su padre que se case con la esposa de su hermano para darle descendientes. Recordemos que Judá pertenece al linaje abránico, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y ellos habían sido educados con la promesa de que a través de la simiente de Abraham serían benditas las familias de la tierra. Y ellos adoraban al Dios creador, al que hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó, y que había prometido una restauración de la humanidad a través de la simiente, a través de un Mesías. Y ellos le daban mucha importancia a la primogenitura. El hecho de que haya muerto le daba la responsabilidad a su siguiente hermano de hacer una actividad que en el futuro se llamaría la ley del levirato, aunque aquí no se menciona la palabra levirato, y eso lo vamos a ver en el libro de Números y Deuteronomio. Consistía en que la viuda podía concebir del hermano un hijo en honor a su esposo. Esta es una ley que hoy en día sería muy poco comprendida porque no es común, pero en ese momento la ley del levirato era algo común, era importante. Eso también lo vamos a ver marcado con gran importancia en el libro de Ruth, y de Ruth nacería el rey David. Pero lo interesante de esto es que Onán toma la responsabilidad de estar con la esposa de su hermano, pero no era su esposa, era la esposa de su hermano. Claro, al estar con ella, no solamente asumía la responsabilidad paternal y permitir de que su hermano tuviese descendencia, sino que también tenía ahora la responsabilidad de cuidar a la viuda. Esta ley del levirato protegía a las mujeres. Si pensamos que las leyes antiguas eran machistas, aquí nos damos cuenta que la ley del levirato tenía el propósito de proteger a la mujer.
Y Dios aprobó esta ley del levirato. De hecho, se constituyó en una ley formal escrita en el Antiguo Testamento. Ya era una práctica muy antigua, muy solidaria, humanitaria, con el deseo de proteger a las mujeres. Entonces Judá dijo a Onán, mira, cásate con la esposa de tu hermano para darle descendiente. Y sabiendo Onán, consciente de que el descendiente no sería de él, cuando llegaba a la esposa de su hermano, es decir, disfrutaba de ella, estaba con ella, entonces él vertía en tierra. En otras palabras, tenía una mala intención, disfrutaba de estar con Tamar, pero no quería responsabilidad con ella, y eso fue condenado por el Señor a tal punto que el versículo 10 dice que esto desagradó al Señor y también le quitó la vida. Así que aquí hubo una consecuencia. Versículo 11. Claro, antes de llegar al versículo 11 yo puedo decirte, bueno, aquí Dios le quitó la vida, pero recuerde lo que acabo de decir. Toda acción tiene una consecuencia. De alguna u otra manera, Onán demostró que él era también un irresponsable que actuaba por impulso y simplemente por placer, porque disfrutaba de ella. Cuando estaba cumpliendo una ley en beneficio de la viuda, simplemente se estaba aprovechando para complacerse a sí mismo. Y esto es peligroso porque hoy pasa lo mismo. Hoy es sencillamente muchas personas se dejan llevar por ese impulso, por ese deseo, por ese placer momentáneo, pero no miden las consecuencias. Hoy no muere nadie por sencillamente tener deseo y placer, bueno, a menos que tenga una enfermedad, pero hoy muchos jóvenes deciden inclinarse por sus deseos sexuales y tienen hijos y dejan a los hijos por allí y se crían muchachos sin padres. Y esto es terrible, esto trae consecuencias terribles para la sociedad. Por eso es que el versículo 10 dice claramente que esto le desagradó al Señor. Versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre, anda a la casa de tu padre, devuélvete a tu familia. Aquí Judá está teniendo una actitud muy equivocada con Tamar. Quizás Judá llegó a pensar que Tamar tenía un cierto tipo de maldición. Recordemos que en capítulos anteriores hemos estado analizando que ellos tenían ideas preconcebidas, tenían tendencias, tenían supersticiones, pero aún así eran el pueblo de Dios. Dios estaba tratando de reeducarlos, de reformarlos. Lo mismo pasa con nosotros el día de hoy. Hoy podemos tener creencias y tendencias erradas. Es posible que Judá pensara que Tamar tenía una maldición y la devolvió a la casa de su padre. Eso es una humillación. Judá humilló a esta mujer. Ella no tenía la culpa de la maldad de sus hijos. Tamar estaba pagando las consecuencias de algo que ella no tenía nada que ver en este asunto. Ella tenía que reclamar su derecho. Ella tenía que ser protegida como viuda. Por eso es que Dios estableció una ley más adelante en la protección de las viudas. Y ella fue devuelta a la casa de su padre. Aquí vemos una mala actitud de Judá. Quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pero aquí Judá trata de tapar su falta haciéndole una promesa. Hasta que crezca Selá, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. ¿Ustedes se dan cuenta que Judá tenía un prejuicio contra Tamar? Y Tamar se fue y se quedó en la casa de sus padres. Y pasaron muchos días, y cuando hablamos de días, estamos hablando de años. Y murió la hija de Súa, es decir, la esposa de Judá. Judá ahora se quedó viudo. Entonces, ¿Judá también tenía una maldición por quedarse viudo? Claro que no. No es un karma, es simplemente una lección de vida para nosotros. A veces tenemos ideas preconcebidas de algo y después nos sucede a nosotros y tenemos que reflexionar. Porque aquí vemos entonces que después que Judá se consoló, un día salió a los trasquiladores de las ovejas, a Tignal, él y su amigo Ira, el adulamita, y avisaron a Tamar, tu suegro sube a Tigna a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, porque todavía estaba conservando su viudez y habían pasado mucho tiempo desde la muerte de su primer esposo. Se cubrió con su velo y cubierta se sentó a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnar,
porque veía que Selá había crecido y ella no era dada a él por esposa. Aquí vemos la fidelidad de Tamar. Ella se conservó. Ella no buscó otro esposo. Pudo haber buscado otro esposo, pero no, se conservó porque había recibido una promesa, un compromiso de Judá, y ella fue fiel al compromiso. Hoy en día eso no sucedería, pero ella fue fiel a su compromiso y a su viudez y al amor hacia su esposo. Aquí Tamar, de hecho, Tamar es considerada incluso como una de las mujeres en la lista de la genealogía de Jesús. Y dice el versículo 15 que Judá la vio y la tuvo por ramera porque ella se había cubierto el rostro. En otras palabras, Tamar se disfrazó de prostituta. Así se vestían las prostitutas, cubiertas completamente. Bueno, muy diferente a como es el día de hoy. Muchas mujeres andan un poco indecorosas por la vida. Pero esta mujer estaba totalmente cubierta. Y Judá la tuvo por prostituta, por ramera. Ahora, aquí tenemos que notar un detalle. Y el detalle es que cómo Tamar se arriesga a vestirse como prostituta. Porque dice que el versículo 16 dice, se apartó del camino hacia ella. Judá se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Déjame estar contigo. ¿No sería más bien que Judá tenía la costumbre de estar frecuentando prostíbulos? ¿No sería más bien que Judá tenía la tendencia de estar con diferentes mujeres a cambio de dinero? Porque para que Tamar se arriesgara a vestirse de prostituta era porque Judá tenía ese tipo de costumbres. Porque si Judá hubiese sido un hombre íntegro, que no estuviese frecuentando esos lugares de mala reputación, entonces Tamar no se hubiese arriesgado a vestirse de esa manera para llamar su atención. De paso estaba toda cubierta, no podía ser reconocida. Así que a mí me deja un poco sorprendido que Judá haya decidido estar con una prostituta si él no frecuentaba ese tipo de actividades. ¿Cómo podría ella convencer a Judá de estar con ella si Judá sencillamente se había mantenido igual de fiel en su viudez como Tamar? Ella estaba reclamando su derecho como esposa y como viuda, pero ese derecho no se había cumplido. Al contrario, fue enviada a la casa de sus padres. Ella le pregunta, ¿qué me darás para estar contigo? Él respondió, te enviaré un cabrito. Y ella agregó, no, dame alguna prenda hasta que me lo envíes. Entonces él le preguntó, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu anillo, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Él se los dio y se juntó con ella y ella concibió. El bastón, el manto y el anillo eran las prendas del liderazgo, de la responsabilidad, eran las prendas de la autoridad de un hombre de hogar, de negocios, un empresario, un hombre serio. Dar el anillo era una grande responsabilidad porque con el anillo era que se sellaban los negocios. Pero Judá tenía deseo de estar con esta mujer sin saber quién era, así que ella se lo pidió. Ella sabía las consecuencias de su actitud, de lo que estaba haciendo. Y se arriesgó a hacerlo porque era su derecho como esposa y como viuda. Así que ella pide estas prendas, él se las da. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo, se vistió con la ropa de la viudez y Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para que retirase la prenda de la mano de la mujer, pero no la encontró. Preguntó a los hombres de aquel lugar dónde está la ramera de Anaín, de junto al camino. Ellos contestaron, aquí no hay ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, mira, no la encontré. Y los hombres del lugar dijeron, aquí no hay ninguna ramera. Y Judá dijo que se lo tome para sí, para que no seamos menospreciados. Ya ves que le mandé este cabrito y tú no la hallaste. Al cabo de unos 3 meses, avisaron a Judá que Tamar, su nuera, había fornicado y que estaba embarazada. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. ¿Cómo se llama esto? Doble moral. Sencillamente doble moral.
Judá se había propuesto a juzgar a su nuera Tamar al punto de decretar su muerte por haber fornicado, por no haber esperado a Selá. Pero él no quería darle a Selá porque él pensaba que Tamar tenía una maldición. Pero él sí frecuentaba prostíbulos. Así que el pecado de Judá era mayor porque sabía que la fornicación era un delito, pero él participaba de ese tipo de actividades. Cuando la sacaron, porque ya el decreto se había hecho, la sacaron, me imagino, de la casa de su padre, ella envió a decir a su suegro: del dueño de estas cosas estoy embarazada. Mira de quién son el anillo, el manto y el bastón. Judá ya no tenía anillo, o se había comprado otro. No tenía bastón, se había conseguido otro. Y déjenme decirles que esto fue algo público. Judá cometía delitos, pecados, violaciones de un mandamiento divino en secreto, pero esto ahora se hizo público. Y dice el versículo 26 que Judá los reconoció y dijo: es más justa que yo, por cuanto no le di a Selá mi hijo. Y dice el relato que más nunca estuvo con ella, más nunca la conoció. Aquí hay una gran lección para Judá y también para nosotros. A veces juzgamos, criticamos a aquellas personas que cometen errores, cuando nosotros posiblemente estamos cometiendo errores peores, porque no solamente criticamos, sino que también los hacemos lo mismo o cosas peores que ellos hacen. Pero quiero decirte que a pesar de eso, mi querido amigo y amiga, hay una lección de esperanza para nosotros, hay una oportunidad de nosotros renovar nuestra vida espiritual, porque Judá aquí se equivocó muchísimo, pero Judá fue el escogido por Dios para continuar el linaje mesiánico. Dios tiene un propósito y un plan para ti. No importa cuántos errores hayas cometido. Si hoy renuevas tu vida espiritual, el Señor te va a ayudar a ser una persona diferente. Judá empezó a cumplir la responsabilidad con Tamar de cuidarla, de protegerla, de sustentarla. Ese era el derecho que ella tenía como viuda. Y aunque Judá, por vergüenza, por respeto ahora a esta justa mujer, decidió no estar más nunca físicamente con ella, sí la protegió, sí la cuidó, sí la sustentó. Judá se arrepintió y por eso se convirtió en el escogido del Señor para continuar el linaje del Mesías, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. El versículo 27 dice que al tiempo de dar a luz había mellizos en su vientre como Jacob y Esaú. Había mellizos, así que aquí había herencia. Y al dar a luz, uno de los niños sacó la mano y la partera ató con su mano un hilo de grana, pues dijo: este salió primero, este es el primogénito. Pero retiró la mano el niño y su hermano salió primero. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y lo llamó Fares. Fares fue el primero que salió, aunque el niño que sacó la mano le pusieron Sara. Dice: después salió su hermano con el hilo de grana en la mano y lo llamó Sara. Y hacemos la pregunta aquí: ¿quién es el primogénito en realidad? ¿El que sacó la mano según la partera o el que salió completamente primero? El primero Fares, el segundo Sara. Y según lo que vamos a estudiar más adelante, Fares continuaría esa descendencia que llevaría hasta el Mesías. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hoy hemos llegado con nuestro análisis. Nos hemos extendido un poco, pero creo que ha sido de grande bendición comprender algunos detalles de este capítulo 38 de Génesis. Quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo diario en este camino explicativo por la Biblia. Nos dice José PT: feliz sábado, porque el video anterior se grabó en sábado. Lo escuchamos a diario desde Zumpago del Río en Guerrero, México. Gracias por el repaso. The English Song dice: muy agradecida por el estudio de la Biblia, pastor. Bendiciones desde Tacna, Perú.
Edelis Mendoza dice, buen día pastor, feliz sábado, gracias por dejarnos el comentario de este capítulo, el cual es de mucha ayuda para poderlo comprender mejor. Bendiciones, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Farab Uriana dice, feliz sábado desde Maracaibo, Venezuela. Muchas gracias, pastor, bendiciones. Yo estoy compartiendo estos maravillosos estudios de la Biblia. Farab, bueno, para mí es grato leer tus mensajes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Maracaibo hace 4 o 5 años en la emisora Esperanza, Esperanza 105.9, si no me equivoco. Allí estuve trabajando en esta emisora. Dice Bigni, saludos pastor, me encanta la manera que usted explica la palabra. Muchas gracias a ti por tu comentario. Sonia Irene Aguilar dice, feliz sábado pastor, hasta mañana. Así es, hasta mañana, gracias. Y Alfonso Pereira dice, buen día pastor, feliz sábado, que Dios le bendiga, te bendiga a ti y a tu familia. Estoy escuchando todos los días este estudio de la Biblia, está muy lindo, se entiende muy bien cómo se explica cada capítulo, gracias. Y él dice que nos escribe desde un lugar llamado Esperanza en Misiones, desde Argentina. Tú también puedes dejar tu comentario y recuerda, suscríbete, activa las notificaciones, comparte estos mensajes con otras personas y sigamos creciendo juntos en la palabra del Señor. Así que hasta mañana y nos vemos en el capítulo 39 de Génesis. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones.
Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Por nosotros.